Y me gustaría que fuera conmigo a la palabra de Dios, a un pasaje muy conocido con el cual terminamos el domingo pasado, que está en Mateo capítulo 6, del versículo 5 al versículo 13. Quiero centrarme solamente en 2 versículos y espero en el Señor que nos dé el tiempo para poder llegar a la profundidad y a deleitarnos en la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 6, del versículo 5 al versículo 13, el Señor Jesucristo nos dice cómo debemos orar, por qué debemos orar y de qué manera debemos orar. Si hay alguien que puede enseñarnos qué es la oración, ese es el Señor Jesucristo. Si hay alguien de quien tenemos que aprender cómo es la oración, no hay mejor maestro que el Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera, y gracias a Dios que la palabra nos muestra esta forma en la cual nosotros podemos acercarnos a Él. Mateo capítulo 6, del versículo 5 en adelante, dice la palabra del Señor: cuando oren, no sean como los hipócritas. No sean como los hipócritas. La Biblia nos dice cómo debemos orar. Número 1, oramos no para que nos vean. No oramos para competir con alguien. No oramos para mostrarle a otra persona. No oramos para apantallar al que está a nuestro lado. No oramos para que la gente diga: wow, qué oración tan poderosa. Hermanos, oramos no para que la gente nos vea. El versículo 5 de Mateo capítulo 6 dice: cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Hay una motivación. Les aseguro que ellos ya obtuvieron su recompensa. Lo siguiente, cómo el Señor nos enseña a orar, es: debemos orar en lo secreto. El versículo 6 nos dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. El Padre ya te está esperando. Ya está ahí. La mesa ya está servida. La disposición a escucharte ya está también preparada. El Padre ya te está esperando. O sea, cuando nosotros creemos tomar la iniciativa para orar, Jesús nos está diciendo: antes de que tú nacieras, antes de que el mundo fuera, antes de la circunstancia, antes del problema, antes de la necesidad, antes de todo, antes de que construyeras esa casa, antes de que compraras ese solar, antes de todas las cosas, ese lugar donde tú entras, el Padre ya te estaba esperando. Ahí está todo listo para tú hablar con el Padre. Y si nosotros dijéramos: pero es que, hermanos, me cuesta trabajo orar, lo más difícil de la oración ya lo hizo Cristo. ¿Sabes cuál era lo más difícil de la oración? Esa barrera que nos impedía hablar con el Padre, que se llama pecado. Y Cristo en la cruz del Calvario, con su sangre preciosa, borró esa barrera. Y cuando lo aceptamos en nuestro corazón y creemos en ese sacrificio perfecto, ya no hay nada que nos estorbe para poder hablar con el Padre. Por eso dice el Señor Jesucristo: entra a tu cuarto, cierra la puerta, y el Padre ahí está esperándote. Lo único que tienes que hacer es hablar con Él. Háblale de todo, porque tu Padre que te ve en lo secreto, Él es el que te va a recompensar. No la persona, no el hombre, no la mujer, no lo que te rodea. El Padre es quien te va a recompensar. Hermanos, qué hermoso es esto. Porque muchas veces nos sentimos atacados, o que se está cometiendo alguna injusticia, o que estamos viviendo de una manera en la cual no merecemos estar pasando por momentos de tristeza, de dolor o angustia, y esperamos la recompensa de otras personas. Y Cristo nos dice: la razón por la que tú estás orando es porque vas a empezar a esperar la recompensa de aquel que puede dártela, de aquel que quiere dártela, de aquel que está al pendiente de ti. La recompensa de los que oran viene del Padre. ¿Por qué entonces no orar?
Tenemos aquí de entrada un montón de ventajas, de alegría, de bendiciones. La oración no es una carga, la oración es un deleite, la oración no es un trabajo, hermanos, la oración es una bendición. Es una muestra de la gracia de Dios diciéndonos, cuando entramos al cuarto a orar, ya te estaba esperando. Qué bueno que viniste. Ya te estaba esperando. Aquí estamos listos. Ya te estaba esperando. Empieza a hablar. Quiero escucharte, pero también quiero que me escuches. Este es el diálogo que Él nos da. Y la tercera forma en la cual tenemos que orar es orar específicamente por algo. Y creo que muchas veces es ahí donde fallamos en la oración. Oramos por muchas cosas que no son tan importantes, y en lo que realmente requerimos dedicar toda nuestra fuerza y nuestra intención, hacemos por un lado. Ora específicamente por algo. Ataca a un enemigo a la vez, y ya que venzas eso, ocúpate de otro, pero empieza a orar. Ahora, esto no quiere decir que no podemos orar por todos los integrantes de nuestra familia, de la iglesia. Estás en un solo sentir. Versículos 7 y 8 dice, ora específicamente, esto es lo que dice el Señor. Y al orar, ya empezaste a orar, no hablen por hablar como hacen los gentiles. Porque ellos creen que son escuchados por su mucha palabrería. O se imaginan que son escuchados por sus muchas palabras. Hermano, es que yo soy de cortas palabras, yo no hablo mucho. Con esas palabras tan cortas, el Señor te puede escuchar. El otro día leímos algo que no es un pensamiento bíblico, pero definitivamente viene del corazón de alguien que ama a Dios y que tiene experiencias en eso. Y nos encantó porque me compartieron ahí de ese pensamiento y dice, hay lágrimas que no caen en el altar, pero caen en el lavatrastes, y Dios también las escucha. Eso es Dios. La oración no necesita ser, hermanos, glamurosa, no necesita ser adornada, no necesita ser con palabras rimbombantes, no necesitan ser palabras llenas de teología. La oración tiene que ser de un corazón necesitado de Dios, lleno de pasión por Él y lleno de una angustia por conocerle. Es que yo no sé hablar, hermano, tan bonito. No te preocupes, Dios te conoce, Dios te formó. Y de hecho el Señor Jesucristo dice, porque antes de que ustedes hablen, el Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Entonces, ¿para qué le hablo a Dios si ella sabe lo que yo necesito? Porque el mayor deleite de Dios, escuche bien, no es suplir lo que tú necesitas. El mayor deleite de Dios es escucharte a ti. Y a veces nosotros pensamos, es que Dios no me ha dado lo que le estoy pidiendo. Y el Padre está regocijándose porque está escuchando a sus hijos. A veces reír, a veces llorar, a veces reclamar, a veces enojados, a veces desesperados. Pero Dios te ama tanto que Él quitó toda barrera que había para que tú y yo nos comunicáramos. Y no envió a un profeta, no envió a un ángel, no envió a un apóstol, envió a su Hijo. Esto no te habla de cuánto desea el Señor hablar contigo. El problema es que a veces minimizamos tanto esta situación de la oración. Espero en el Señor que Él pueda tocar nuestro corazón y que seamos sensibles a esto. La oración es tan importante porque quien ora tiene el aroma del cielo. El Padre está ahí. Dios está ahí cuando tú estás orando. No estás hablándole al aire. No estás hablándole a un concepto, no estás hablando a una liturgia, le estás hablando a Dios mismo. Y cuando tú estás orando, tienes el aroma del cielo. Te impregnas de Él.
Hay personas, amados hermanos, que tú platicas con ellos y te dan tanta paz, tanta alegría, te gusta estar con esas personas. A veces no hablan mucho, a veces no te están enseñando nada, simplemente estar en la presencia de ellos, conectando con ellos, platicando con ellos, escuchándolos. Dices, hay algo en esta vida que quisiera tener. Quien pasa tiempo en oración tiene ese pedazo del cielo, ese aroma del cielo. Y quien ora también tiene el lenguaje del cielo. La persona que más influye sobre tu vida, influye en tu forma de pensar y en tu forma de expresarte. Por eso los matrimonios que tienen muchos años, hermanos, juntos, de repente los ves y se empiezan a parecer y hablan igual, se expresan igual. Porque llega un punto en el que estás fusionando tu ser con la otra persona. Cuando estamos platicando con Dios, cuando estamos en oración, nos estamos llenando de Él, nos estamos impregnando de Él, nos estamos pareciendo a Él. Por eso escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios y dice, porque somos transformados a su imagen de gloria en gloria, de encuentro en encuentro, de intimidad en intimidad, de plática en plática. Entre más hablo con Dios, más te vas a parecer a Dios. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. Ya dejas de hablar el lenguaje del mundo. Ya dejas de hablar el pensamiento del mundo. Ya dejas de hablar de la influencia que hay en el mundo y empiezas a hablar el lenguaje del cielo. Quien ora empieza a testificar de la obra. Antes de que me diga, hermano, ¿cómo vamos a oler al cielo? Pablo dice, somos portadores del aroma de Cristo. Porque somos el aroma de Cristo. Debemos oler a Cristo. Como cuando Pedro y Juan, el Señor los usó para levantar a aquel paralítico entrando al templo, en la puerta la hermosa, y la gente los empezó a enjuiciar y vieron que eran hombres del vulgo, que no tenían conocimiento, que eran pescadores sencillos, que no había preparación en ellos, que nunca habían estado en una escuela del Sanedrín, que no habían estado bajo los pies de ningún fariseo, y dijeron, ¿estos de dónde tienen esta forma de hablar? Pero dice Hechos capítulo 4, versículo 13, pero reconocían que habían estado con Jesús. Estaban con Él, pasaban tiempo con Él, lo disfrutaban a Él y dijeron, estos huelen a Cristo. Esto es lo que debería de distinguirnos. Pero no hay otra forma en la cual podamos conseguir esta gran bendición, solamente a través de pasar tiempo con nuestro Padre en el lugar secreto. ¿De qué está lleno nuestra cámara secreta? ¿De qué está llena nuestra intimidad? Ora no para que la gente te vea. Ora en lo secreto y ora específicamente por algo, lo que está palpitando en tu corazón. Aunque para ti parezca imposible, si Dios te está inquietando a llevarlo en oración, llévalo en oración, porque para Él todo es posible. Oramos porque deseamos conocerlo a Él. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Seguimos en este bello pasaje. Y ya el Señor nos dice cómo debemos orar. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. A partir de este momento que estoy metiéndome en la cámara secreta, no hay tiempo para nadie más. Nadie es más importante. Voy a apagar el celular, voy a desconectar las alarmas, porque voy a pasar tiempo con mi Padre. Solamente su nombre será santificado en este momento, porque su nombre es sobre todo nombre. Y luego sigue diciendo el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Involucra al Señor en todas las cosas, aún en las necesidades más básicas. Y luego de ahí Cristo empieza a hablarnos a partir del versículo 11 por lo que tenemos que orar: nuestro pan diario, las ofensas y las tentaciones. Pero quédese conmigo por favor un momento en el versículo 10. El versículo 10 nos muestra el corazón de la oración.
El versículo 10 nos muestra la razón de la oración. El versículo 10 nos muestra la necesidad de la oración. Al igual que con el Salmo 23, Juan 3:16, el Salmo 100, Filipenses 4:13, este pasaje, hermanos, nos lo sabemos de memoria, pero no lo deleitamos, no lo disfrutamos, no lo saboreamos, porque creemos que ya lo sabemos. A veces hablamos del Salmo 23 con personas que no son cristianas y ellas dicen, desde chiquito me lo enseñó mi nana a mí. No, yo me lo sé de memoria porque mi tía lo repetía en cada cena de Navidad. No, yo me lo sé bien porque mi papá, que era cristiano. Todo mundo puede saber el Salmo 23 de memoria. Y si hablas de Juan 3:16, la gente te dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y si hablamos de Filipenses 4:13, la gente lo sabe. Pero ¿saben cuál es el peligro de nosotros como cristianos? De perdernos el sabor de deleitarnos. Mateo 6, versículo 10 nos dice cuál es la razón de la oración. La razón de la oración no es establecer tu voluntad ni que se cumplan tus deseos. La razón de la oración es esta: que venga el reino de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre todo nuestro entorno. Que el reino de Dios se establezca por sobre nuestros conceptos, por sobre nuestros pensamientos, por sobre nuestras ideas, por sobre nuestras necesidades, por sobre nuestras carencias. Que el reino de Dios se establezca. Y no solamente eso, que también la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra como se cumple en el cielo. La oración no es una herramienta para conseguir todo lo que nosotros queremos. Es que Dios falló porque no me dio lo que yo le pedí. Es que Dios falló porque no lo hizo cuando yo le dije. Es que Dios falló porque no lo hizo como yo le dije. Es que Dios falló y sentimos que estamos fallando en la oración porque Dios no hace las cosas como nosotros le decimos. Y Cristo nos dice: ya estás en la recámara, estás hablando con el Padre, Él desea hablar contigo, pero la razón de la oración no es establecer tu voluntad, sino que el reino de mi Padre se establezca y que tú hagas su voluntad. Esto cambia todas las cosas. Ya no es la oración para que yo tenga el poder de que se concedan todos mis deseos. La oración da un giro cuando Cristo nos dice: así deben orar, que se venga, Señor, que se establezca tu reino y que se haga tu voluntad. ¿A quién va a usar Dios para que el reino se establezca? A quien está orando. ¿A quién va a usar Dios para dar a conocer su voluntad? A quien está orando. Entonces, quien realmente ora está haciendo la voluntad de Dios y está buscando que el reino de Dios se establezca en donde quiera que Él está. Ahora escuche bien, el reino de Dios no se establece obligatoriamente. Tú no puedes forzar a nadie para que crea en el reino de Dios. Y hemos a veces visto pasajes y alguien dice: hermano, pero la Biblia dice, Jesús les dijo a los discípulos: fórzalos a entrar. Y vemos a la gente forzándolo, ¿no?, a entrar. Ahora quiero hacer solamente este paralelismo, porque muchas veces leemos en el pasaje que llegaba alguien y le rogaba a Jesús que fuera a su casa. Y le rogaba a Jesús que sanara al enfermo. Y le rogaba a Jesús. Y en nuestra cultura occidental podemos decir: qué pretencioso, qué orgulloso. Sin embargo, cuando la Biblia dice fórzalos a entrar, lo que está diciendo es: llévalos a un punto donde no tengan otra mejor opción. Muestra el evangelio como es y da a conocer a Dios como lo que es, lo más deleitable en esta vida. Si yo invitara a Jessica a cenar esta noche y le dijera: vamos a ir a cenar, Oneida y todos, a comernos unos tacos. Si ella, bueno, invito al hermano Miguel porque está más emocionado, y él me dice inmediatamente: sí voy, me está ofendiendo. En la cultura judía, si yo invitaba a comer a alguien y le decía: vamos a ir a comer o vamos a ir a cenar, y si esa persona inmediatamente decía sí, era una ofensa para el anfitrión.
Porque lo que deleitaba al anfitrión era poder decirle: hermano Miguel, no se apresure, lo quiero invitar a cenar. Y si él me dice: no, hermano, no quiero ir, entonces yo le empiezo a decir: vamos a ir a comernos unos tacos donde la carne está jugosa, queda en un término bien bueno. Entonces él empieza a decir: no, no quiero ir ahí, aunque sí quisiera ir. No, no quiero ir. Hermano, no le echen mucha agua al aguacate, espeso lo ponen. Y luego te acompañan las quesadillas o los tacos con una cebolla y chilito asado. Y él me está dando la oportunidad y me dice: no, todavía no quiero ir. Le sirven la coca con un vaso con hielo y se lo dan. Y luego, mire, Marina está más emocionada y chilla ahí la coca. Y esa oportunidad de decir: eso es lo que te estoy ofreciendo, eso es lo que te estoy dando, aquí es a donde te quiero llevar. Por eso el Señor Jesucristo, cuando alguien lo invitaba a su casa, Él daba la oportunidad de que le rogaran. No, decía el Señor, no puedo ir. Pero es que mira, maestro, esa es la forma en la que el anfitrión está diciendo: realmente quiero que estés conmigo. Pero a veces los mexicanos somos tan sentidos. Hermano, lo invito a comer a la casa mañana. No, hermano, no puedo. Nunca puede el hermano, ¿te fijas? Por eso mejor no lo invito. Allá él siempre tiene, nunca tiene. Sin embargo, el no ser sentidos te abre la puerta a las bendiciones. El anfitrión sabía: esta persona está ocupada, le tengo que ofrecer algo mejor de lo que él va a hacer. Quiero que estés conmigo. ¿Alguien está aquí esta tarde? Entonces el Señor Jesucristo, cuando dice la palabra y le rogaban, era que daba esta buena educación de mostrar que era. Ahora, cuando la Biblia dice fórzalos a entrar, era que si alguien predicaba de Cristo o daba el mensaje del evangelio a otra persona, la otra persona por lo regular se iba a negar. Entonces muéstrales lo deleitable que es el Señor. Te invito a la iglesia el domingo. No, no quiero ir, porque no saben qué es el culto. Entonces, ¿qué empiezas a decirle? Adoramos al Señor, tenemos buenos músicos, hay buena alabanza, el Señor puede bendecirnos a través de la palabra, y empiezas a hablar de lo que tú estás disfrutando. Forzar a entrar a alguien no es agarrarlo y traértelo o amenazarlo y decir: no, pues si no vienes al culto te voy a quitar los privilegios, te voy a pagar el wifi, no va a haber televisión y no va a haber tal cosa. Yo tuve una mamá muy sabia, hermanos, a su estilo, a su forma, pero era la manera muy sencilla de hablarnos. Cuando íbamos a ir a la iglesia y que alguien decía: mamá, yo no quiero ir a la iglesia ahora, me voy a quedar en la casa. Mi mamá se andaba listando, todos estaban listos y nos decía: no hay problema, no vayas, quédate. Y ya que iba saliendo nos decía: lo bueno que no te vas a quedar solo, te vas a quedar con el que te dijo que no fueras a la iglesia. Sabíamos que no era Dios, entonces nos daba un miedo y ahí íbamos a la iglesia sin chance de alistarnos, ¿no? Pero no nos quedábamos con el que nos decía que nos quedáramos. Cuando la Biblia nos habla, hermanos, de que el Señor nos está esperando, no solamente nos está diciendo o forzando a cumplir su voluntad. Por eso la palabra de Dios está llena de promesas, de bendiciones, en donde nos habla en la relación que tú tengas con Dios, en la manera en la que vas relacionándote con Él. Este caminar es un caminar de bendiciones, de promesas, de respaldo, de ayuda, de cuidado. No es de tormento, no es de abandono, no es de carestía, no es de dejarte. Esto es lo que la Biblia nos muestra. La Biblia nos habla que si el reino de Dios se establece, estaremos siendo bendecidos, y si cumplimos la voluntad del Padre, estaremos alcanzando todas las promesas. Escuche esto entonces: orar es buscar la gloria de Dios y no nuestra propia gloria. Que eso era lo que hacían los fariseos. Se paraban en las plazas, se paraban en las sinagogas, se paraban en los lugares públicos, porque buscaban no la gloria de Dios, sino la gloria de los hombres.
Y como los hombres los reconocían y decían, es el maestro Gamaliel, es el maestro fulano, es el fariseo que enseña mejor, entonces dice el Señor, ya obtuvieron su recompensa. Tienen una mentalidad muy triste, solamente quieren que los hombres les reconozcan, les aplaudan y que los ensalcen, mientras que el que busca a Dios en su cámara secreta no busca la gloria de los hombres, busca la gloria de Dios. Eso cambia todas las cosas. Hay ministerios que son públicos, pero hay ministerios que son privados, que se están sosteniendo las iglesias por hombres y mujeres que están orando en la quietud de su hogar para que una iglesia se sostenga. Hermanos, hay ministerios que son solamente entre Dios y tú, y no necesitas que nadie te dé un nombramiento. Solamente sabes que el Padre te va a recompensar en el momento que sea necesario o sabio. Cuando oramos no perdemos el tiempo, pero tenemos que aprender a orar. Oramos para buscar la gloria de Dios y no nuestra propia gloria. Entonces oramos correctamente según el versículo 10. ¿Alguien está aquí esta noche? Oramos correctamente según el versículo 10 hasta que decimos y deseamos que el reino de Dios se establezca en nosotros y doblegamos nuestra carne diciéndole, vas a hacer la voluntad de Dios. Me cuesta, vas a hacer la voluntad de Dios. Porque esa es la lucha que tenemos todos. Mi espíritu desea hacer la voluntad de Dios, pero mi carne desea hacer la voluntad del pecado. Ahora, no lo estoy diciendo yo solamente. Pablo lo dice en Romanos capítulo 7. Miserable de mí que tengo esta lucha en este cuerpo. Con la mente agrado a Dios, pero con mi cuerpo ofendo a Dios. ¿Quién me va a librar de esta vida o de este cuerpo de muerte? Los que oran no son perfectos, pero están buscando hacer la voluntad de Dios. Y eso marca la diferencia. Hay más batallas ganadas que batallas perdidas cuando estás orando. Hay más triunfos que agradecer que derrotas que lamentar cuando estás orando. Pero hay derrotas y hay victorias. Pero ora para que la voluntad del Señor se haga más fácil en tu vida. Hermano, me cuesta trabajo obedecer. Ora. Hermano, me cuesta trabajo entender lo que Dios demanda. Ora. Hermano, me cuesta trabajo seguir permaneciendo. Ora. Hermano, me cuesta trabajo avanzar y levantarme. Ora. El camino de la bendición está en la obediencia a la palabra, pero no puedes obedecer si no estás acompañando tu vida en la cámara secreta hablando con el Padre. La oración nos da la libertad de hacerlo. Orar entonces es cuando renunciamos a nuestra voluntad y deseamos conocer la voluntad de Dios. Hasta entonces empezamos a orar. Orar es buscar la voluntad de Dios y saber que mientras buscamos esa voluntad habrá gozo en nuestra vida, que nadie podrá arrebatarlo. Orar no es negociar con Dios. Orar es someternos a Dios. Orar no es empezar a hacer pactos con Dios. Señor, si yo hago esto, tú vas a hacer esto, estás obligado a hacerlo. Eso hacen las personas idólatras que tienen estatuas en su casa o en las iglesias. Pero quien tiene al Dios verdadero no viene a negociar con Dios, viene a someterse a Dios. Señor, si tú me bendices con esta bendición que necesito, yo te prometo que voy a hacer esto. Y cuando llega la bendición, nos llevamos la gloria a nosotros y le decimos a la gente, es que yo le dije a Dios que si Él me bendecía, yo iba a dar esto para su gloria. Y sentimos que Dios obró por la promesa que nosotros hicimos. ¿Alguien está aquí esta noche? Ahora, escucha bien lo que dice el Señor Jesucristo. Nuestro Padre es compasivo, dice el Señor Jesucristo, que hace salir el sol sobre buenos y sobre ¿quién más? Y sobre malos. Y hace que la lluvia caiga sobre justos y sobre injustos. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios que Él ha planeado para tu vida
no está ligada a una palabra o a un compromiso que tú hagas. Está tomado solamente por su gracia, por su misericordia. Ahora lo alcanzas a través de la oración y a través de la obediencia. Pero la iniciativa no vino de ti, la iniciativa vino del Padre. Entonces, no es negociar con Dios, es someterte a Dios. Señor, ¿qué quieres que haga con esta bendición que voy a recibir? Eso cambia todo a decir, yo te comprometo a que me des esta bendición para yo poder hacer lo que sigue. Orar es negar nuestra voluntad. Entonces, aprendemos a orar cuando los intereses de Dios y los nuestros se unen y dejan de estar compitiendo. Decir que se establezca tu reino y que se haga tu voluntad no es una orden, es una pregunta. Padre, ¿a ti qué te interesa? Señor, ¿tú qué anhelas? Padre, ¿qué quieres que yo haga en esta situación? Señor, ¿cómo quieres que me comporte con mi familia? Señor, ¿de qué manera quieres que hable en este momento? Señor, ¿qué es lo que tú anhelas que yo haga? Señor, quiero que mi familia conozca tu reino, pero entonces úsame a mí, usa mis labios, usa mis manos, usa mi carácter, usa todo lo que soy para que se haga tu voluntad. ¿Cómo quieres que haga tu voluntad? Por eso muchas veces cuando estamos orando, hermanos, vienen a nuestra memoria y a nuestro corazón algunos versículos en los cuales sabemos que no estamos obedeciendo al Señor. Y ahí el Espíritu Santo nos está recordando, ¿quieres que mi reino se establezca y quieres ser un instrumento para hacer mi voluntad? Esto es lo que tienes que hacer. El Señor es bueno, es compasivo, es maravilloso. Pero no se puede establecer el reino de Dios mientras no nos negamos a nosotros mismos. Tengo que cederle el control total al Padre y ser sensible para saber lo que Él está demandando de mí. Entonces, que se haga tu voluntad es una pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? El versículo 7 y el versículo 8 de este pasaje nos dice el Señor, tú pide, habla, sé específico. Pero el versículo 9 y el versículo 10, ahora el Señor nos dice, ahora escucha. Y pregúntale al Padre, ¿cuál es su voluntad? La oración es un diálogo, no es un monólogo. La oración no es una terapia. La oración es una plática, es una conversación. Dios desea escucharte, pero Dios también desea que tú lo escuches. Porque sin escuchar la voz de Dios no tenemos dirección. Porque sin sentarnos un momento en silencio para que Él hable, entonces no vamos a poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Y creo que ahí en el cuarto de oración entendemos algo. No es más importante lo que nosotros decimos. Hay alguien que es más importante que nosotros en ese cuarto. Así que lo que Él diga es más importante que lo que nosotros expresamos. ¿Alguien está aquí esta noche, hermanos? Están muy serios. Necesitamos comprender esto. La verdadera oración empieza, según lo que dice Jesús, cuando decimos estas dos frases: que venga tu reino y que se haga tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres? Hablamos del apóstol Pablo y decimos, hermano, ¿cómo usó el Señor al apóstol Pablo? Poderosamente, todo lo que hizo, la forma en la que se movió. Pero Pablo hizo una oración tan sencilla que marcó toda su vida. Y estoy seguro que no la hizo solamente esa vez. Y de esas dos expresiones se resume en estas dos partes. La vida de Pablo se ve el reflejo de la respuesta de Dios. Cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, Pablo hizo dos preguntas y esa es la base de la oración.
La primera fue: ¿quién eres, Señor? Quiero conocerte. Quiero saber quién eres. Quiero descubrirte. Quiero disfrutarte. Quiero estar contigo. Necesito conocerte. ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta fue maravillosa: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y quizá no andamos persiguiendo a la iglesia ni lastimando a la gente, pero al entrar en la oración, entramos muchas veces en contra de la voluntad de Dios. Entramos con nuestros caprichos, con nuestras palabras, con nuestras pasiones, con nuestros intereses, con nuestros motivos. Pero tenemos que llegar y preguntarle a Él: ¿quién eres, Señor? Por eso a la carne no le gusta orar. ¿Por qué? Porque es ahí donde se manifiesta el poder, el nombre sobre todo nombre, y nos dice: yo soy Jesús. Y deja de estarle dando patadas al aguijón. Y la segunda pregunta que hizo el apóstol Pablo, tan sencilla pero al mismo tiempo tan poderosa, fue: ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres orar correctamente? Empieza con esta oración: ¿quién eres, Señor? Muéstrate a mi vida. Y lo siguiente: ¿qué quieres que yo haga? En la primera pregunta, ¿quién eres, Señor?, se muestra el reino de Dios. En la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga?, empezamos a conocer su voluntad. Esa es la forma en la cual tenemos que dirigirnos a Dios en oración. Muchas veces llegamos delante de Dios mostrando nuestro reino. Señor, ¿ya viste cómo me ascendieron? Señor, ¿ya viste cómo prediqué esta noche? Señor, ¿ya viste cómo vencí al enemigo? Señor, ¿ya viste todo lo que hice? Señor, ¿ya viste? Empezamos a hablar de nuestro reino. El problema es que nuestro reino individual, hermanos, es tan pequeño que solamente está en nuestra cabeza. Y el reino de Dios gobierna todo el universo. ¿Quién eres, Señor? Quiero conocerte. ¿Y qué quieres que yo haga? Ya en el versículo 7 y versículo 8, el Señor ya nos dice: dile al Padre lo que tú esperas que Él haga. Señor, necesito esto. Señor, necesito lo otro. Pero en el versículo 9 y 10, el Señor nos recuerda y nos dice: este es a quien estás orando, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Doblégate ante su voluntad. Y la pregunta no es: ¿cuándo lo vas a hacer, Señor? La pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? Y es ahí donde el Señor nos dice: quiero darte mi provisión, pero es a través del trabajo. Quiero perdonarte, pero también quiero que perdones a los que te ofendieron. Quiero librarte de la tentación, pero también quiero que me pidas fuerza para vencer la tentación. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios a partir del versículo 11. Permítame tomar un momento para hablar acerca de estas tres necesidades o peticiones en las cuales el Señor nos habla. Lo primero es en el versículo 11 de Mateo capítulo 6, la primera parte en la cual el Señor Jesucristo nos empieza a decir qué vamos a pedir después de reconocer con quién estamos hablando. Lo primero que dice el Señor es: danos hoy nuestro pan cotidiano. Eso es lo que necesito. Pero la gente que no es cristiana come y es prosperada y tienen alacenas llenas sin pedirle a Dios. Y hay personas que no han entregado su vida a Cristo y están viendo muchas veces una provisión más abundante que aquellos que conocemos al Señor. ¿Por qué entonces el Señor nos pide que oremos por el pan cotidiano? Porque lo que Dios quiere hacer no es solamente llenar nuestra alacena, sino mostrarnos que aún en medio de la escasez, el nombre de Dios puede ser glorificado, porque vamos a tener todo lo que necesitamos en el momento necesario. Señor, danos nuestro pan cotidiano. Y este pasaje está relacionado con Éxodo capítulo 16, versículo 4 al 5. Vaya conmigo, por favor, a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 16,
Éxodo 16, versículo 4. Si orar es hablar el lenguaje del cielo, estas tres partes, el pan diario, las ofensas y las tentaciones, nos hablan del lenguaje del cielo. Si oramos, conocemos el lenguaje del cielo. Y este primer versículo nos habla de este lenguaje. Anote bien, el lenguaje del cielo es la provisión y no la escasez. El lenguaje del cielo es la provisión. Por eso la Biblia nos dice que pidamos nuestro pan diario. Lo que necesito hoy, Señor. No lo que necesito mañana, lo que necesito ahora. Pero hay personas que son tan afanosas, tan preocuponas, o somos, que nuestros hijos van a entrar a la universidad y ya estamos pensando, ¿y cómo le voy a hacer para pagar el título? Todo está bien caro. Cuando nuestros hijos acaban de nacer, estamos pensando, ¿y cuando se casen, cómo le voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? Y con nosotros muchas veces estamos preocupados no por el pan de hoy, estamos preocupados por el pan de mañana. Y cuando el Señor muestra su provisión abundante y nos bendice grandemente, un día estamos pensando, ¿y si se acaba? ¿Qué va a pasar? ¿Te das cuenta cómo en nuestra naturaleza pecaminosa siempre quiere que estemos preocupados? Por eso el Señor dice, ora diariamente por lo que necesitas diariamente. El lenguaje del cielo es la provisión. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 16, versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo. Hermanos, escuchen esto. Deténgase un momento, por favor. ¿Alguien está aquí esta noche? Escucha bien esto. Escucha lo que está diciendo Dios. Voy a hacer que llueva pan del cielo. No me imagino a Moisés bajando de platicar con Dios en el monte y bajando y diciéndole al pueblo, esto es lo que ha dicho Dios. Va a llover pan del cielo. No nos suena ni lógico, hermanos, a nosotros. Pero no es lógico que llueva pan del cielo. No puede llover pan del cielo si Dios no lo dice. Voy a hacer que llueva pan del cielo. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? Igual que nosotros. Ay, va a llover pan del cielo. Ah, sí. ¿Cómo puede llover pan del cielo? Solamente Dios lo puede hacer. Y el pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración, escuche bien, mensual, anual, bimestral, su ración diaria. Y luego dice el Señor, voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Oye, pero es algo tan sencillo. Y aparte es una bendición. Voy a recibir pan del cielo y solamente tengo que ir a recogerlo. Es todo lo que tengo que hacer. ¿Qué tan complicado es esto? Pero el Señor dice, los voy a poner a prueba. Versículo 5. El día sexto, aquí viene el mandamiento de Dios, recogerán una doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Es todo. Yo voy a mandar el pan, ustedes lo van a recoger y el día sexto van a recoger doble porción y van a descansar y lo van a poder preparar. Es todo. Entra a tu recámara. El maná ya está listo. Recoge tu porción diaria. Eso es todo. Pero pasa un día y no has ido para recoger el maná. Pasaron 2 días y no has ido a recoger el maná. Pasaron 3 días y no has pasado a recoger el maná.
¿Oraste hoy? No tengo tiempo. ¿Buscaste al Señor? No hay tiempo. ¿Fuiste a la recámara a platicar con Él? Tengo muchas tareas, tengo muchos compromisos, tengo muchas cosas que hacer. Es algo tan sencillo, pero como es tan sencillo, no le damos el valor necesario. Y Dios nos sigue poniendo a prueba. Y estamos anémicos, espiritualmente. No porque Dios no esté mandando el maná, sino porque no queremos despertarnos a las 9, a las 10, a la hora que sea, a ir a buscar en el campamento. Vaya conmigo al versículo 13 del mismo capítulo. Éxodo capítulo 16, versículo 13. Esa misma tarde, el campamento se llenó de codornices, y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío, sobre el desierto quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros y decían: ¿y esto qué es? Moisés les respondió: es el pan que el Señor les da para comer, y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia. Es un gomer por persona, aproximadamente 1 kilo con 400 gramos por persona. Van a agarrar eso. Versículo 17. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco. La idea de que haya uniformidad en las bendiciones no viene de Dios. La idea de que todo mundo tenga riquezas por igual tampoco viene en la Biblia. La idea de que todo mundo tenga cosas en común y que estemos en el mismo nivel no viene de Dios. Pero como no conocemos la Biblia, a veces vemos algo romántico y decimos: ¡qué perfecto! Esto es cristiano. No, no es cristiano. Escucha lo que dice la Biblia. Unas familias necesitaban mucho maná y otras familias necesitaban poco maná, y cada uno recogió lo que necesitaban, y el que recogió mucho no le sobró, y el que recogió poco no le faltó. Una vez me dijo un hombre a mí: el libro de los Hechos es la primer muestra del comunismo. Así, porque todos tenían en común y estaban iguales. Fuimos a la palabra de Dios y en Hechos capítulo 4 dice que cada uno se le repartía, no por igual, sino según su necesidad. Y dentro de esta congregación y cualquier otra parte del mundo de los que amamos a Dios, hay algunos que pueden recibir una cantidad mensual, semanal, quincenal a través de su trabajo, diferente a la que recibe otra persona. Pero lo que recibimos es suficiente para suplir las necesidades que tenemos. Es que todos iguales, todos parejos, eso no viene en la Biblia. Y cualquier ideología que maneje eso está en contra de la Biblia. En el maná había familias de 15 personas y había familias de 2 personas. Lo que el Señor le estaba enseñando al pueblo era: yo voy a suplir las necesidades en el momento oportuno y cuando tú lo quieras o cuando tú lo necesites. ¿Alguien está aquí esta noche? Escuche, versículo 18. Pero cuando lo midieron según el gomer, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés les dijo: nadie debe guardar nada para el día siguiente. Hermanos, qué sencillo es esto. Salir a buscar un pan que tú no hiciste, que ya está hecho.
Salir a recoger una provisión que tú no estás buscando, que ya está ahí. Salir solamente a recoger lo que Dios ya está haciendo. Solamente ven y siéntate y recibe en la oración. Ahora, versículo 20. Hubo algunos que no hicieron caso y guardaron algo para el día siguiente. Ahí está la preocupación. Hay que guardar porque mañana uno no sabe. Disfruta lo que el Señor te está dando. No, es que uno no puede saber. Eclesiastés dice, hay personas que son ricas, pero viven como pobres, porque tienen un corazón lleno de temor y no pueden disfrutar lo que Dios les está dando en el momento. Y eso no es sabiduría, puede ser desconfianza. Tienes que cuidar tu corazón. Hubo algunos que no hicieron caso y guardaron algo para el día siguiente, pero lo guardado, ¿sabe qué pasó? Se llenó de gusanos y comenzó a apestar. Entonces Moisés se enojó con ellos. Este es un principio que tenemos que aprender. Cuando tú retienes lo que no es tuyo, siempre va a pasar lo mismo. Se apesta, se echa a perder y al final de cuentas se va en cosas que no son útiles. Qué sencillo era. Pero retener lo que no es tuyo empieza a podrir todo lo que es tuyo. Versículo 21. Todas las mañanas cada uno recogía la cantidad que necesitaba, porque se derretía cuando calentaba el sol. Pero el día sexto recogieron el doble, es decir, 2 gomer por persona. Así que los jefes de la comunidad fueron a informar a Moisés. Esto es lo que os he ordenado, dijo el Señor. Dijo Moisés: mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer, hiervan lo que tengan que hervir, lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Los israelitas cumplieron las órdenes de Moisés y guardaron para el día siguiente lo que les sobró. Y luego pone el autor en este signo de exclamación: y no se pudrió ni se engusanó. ¿Pero por qué? ¿Por qué el lunes si recogían doble sí se engusanaba? ¿Y por qué el viernes que recogieron doble no se pudrió? Simplemente porque cuando Dios da la orden y tú obedeces, ahí está la bendición. Si el lunes Dios dijo, no guardes. Pero si el viernes dice, guarda y toma el doble, hazlo así. La bendición no está en lo que puedas palpar. La bendición está en la obediencia. Cuando le dices a Dios, ¿qué quieres que yo haga con lo que me estás dando? Si vamos entendiendo esto. O sea, estamos en el versículo 10 todavía de Mateo capítulo 6. Es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Empieza el Señor a caminar en cada uno de nosotros conforme nosotros empezamos a obedecer lo que Él nos ha dicho. Para no echar mentiras, regálenme 50 minutos más, ¿está bien? Bueno, conmigo esta parte de la Biblia. Mateo 6, volvemos al versículo 10. Perdón, al versículo 11. Danos nuestro pan diario. ¿Qué implica cuando oramos y le decimos, Señor, danos nuestro pan cotidiano? El lenguaje del cielo es la provisión. Y la provisión a la vida de cada uno de nosotros llega a través del trabajo que el Señor está proveyendo. Y ese trabajo, hermanos, tiene que ver con los talentos que Él nos ha dado. Y con la capacidad de usar los talentos que Él ha puesto en nosotros. Señor, ¿qué me has dado a mí? ¿Cuál es la herramienta para provisión? Señor, ¿qué es la manera en la cual tú habrás de usarme para poder proveer y suplir las necesidades que hay en mi casa?
Cuando oramos, Señor, danos el pan diario, estamos pidiéndole al Señor, Señor, bendice el esfuerzo que estoy haciendo en el trabajo. Señor, abre las puertas que se tienen que abrir. Señor, dame gracia delante de mis jefes y mis compañeros. Señor, dame la capacidad de desarrollar lo mejor que yo pueda. Hay gente que llega a veces y dice, hermano, estoy pasando por una prueba. Hay una lucha bien grande en el trabajo porque soy cristiano y no me quieren ascender, se lo dan a otras personas. Y cuando empiezas a preguntarle, ¿llegas temprano al trabajo? No, hermano, es que me desvelé orando. Y eres primero en llegar y eres responsable en el trabajo. El Señor pelea por mí. Ya cuando caemos en esa espiritualidad, sabemos que es irresponsabilidad. ¿Quieres que Dios te bendiga en el trabajo? Sé la persona más excelente en ese trabajo. Sé responsable, estate al pendiente, sé amable. La Biblia nos da todas las herramientas que necesitamos para poder ser bendecidos a través del trabajo que el Señor nos ha dado. El trabajo no solamente es una herramienta de provisión para nosotros, el trabajo también es una herramienta para dar a conocer el reino de Dios y la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pasas más tiempo en tu trabajo muchas veces que en tu casa, así que no puedes desperdiciar el momento de estar brillando por la obra de Dios en tu vida. El trabajo es necesario. Martín Lutero decía, un zapatero cristiano no va a alcanzar al mundo porque en cada zapato pongo una cruz o pongo un versículo bíblico. El zapatero cristiano alcanzará al mundo por hacer los mejores zapatos con la mayor calidad. Así se alcanza a través del trabajo. Ser mejor en lo que estás haciendo. Entonces, al orar por el pan diario, estamos orando por nuestro trabajo, estamos orando por los talentos, estamos orando por la capacidad. Y también estamos orando por la prosperidad y la abundancia que necesitamos en nuestra casa. Si el lenguaje del cielo es la provisión, entonces implica prosperidad y abundancia en todo lo que hacemos. Una mentalidad no de conformismo, sino una mentalidad de Dios puede darme mucho más allá de lo que yo sueño o imagino o puedo hacer. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 20. Dios puede darnos más de lo que pedimos o imaginamos, pero quiere tratar con nuestra mentalidad. Y por último, al orar por el pan diario, cuando llegue la prosperidad y la abundancia, o si ya estás viviendo la prosperidad y la abundancia, tienes que pedirle al Señor sabiduría para administrar los recursos que ya tienes en este momento. No te confíes en tu fuerza ni en tu inteligencia. Pídele sabiduría a Dios para saber cómo debes administrar lo que Él está poniendo en tus manos. Porque no es tuyo. Solamente eres mayordomo de lo que el Señor te está confiando. Y cuando el dueño venga, te va a pedir cuentas de lo que te confió. Y a quien más se le da, ¿sabe qué dice el Señor? Más se le exige. El Señor no ignora lo que Él ha puesto en tus manos. El Señor no ignora lo que Él está depositando en ti. El Señor no ignora la forma en la que Él está proveyendo. El Señor no ignora nada de eso. No le puedes esconder nada a Dios. Al hablar del Señor, tenemos que decirle cómo quieres que administre los recursos. Y no solamente son financieros. Nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros talentos. Señor, ¿qué es lo que necesito hacer? Hebreos capítulo 13, versículo 5 al versículo 6, nos dice de qué forma podemos vivir en esta tierra como vivían los israelitas en el desierto. La provisión diaria está todos los días, a cada momento, el Señor supliendo. Hebreos 13, versículo 5, si va conmigo a la palabra de Dios, el versículo 6, el versículo 5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense. ¿Con qué? Con lo que tienen. Porque Dios ha dicho, nunca los dejaré y jamás los abandonaré. Nunca los dejaré, jamás los abandonaré.
Si perdiéramos todas las cosas, pero Dios está con nosotros todavía, entonces hay mucha esperanza. Y escucha la promesa del Señor: nunca te dejaré, nunca te dejaré. Ahora, quiero que comprenda, o espero en el Señor transmitir esto. Si el lenguaje del cielo es la provisión, cuando la Biblia dice nunca los dejaré, quiere decir que Dios nos va a dar lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. La Biblia dice en el Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Este es un enunciado que está diciendo el salmista: como el Señor es mi pastor, no importa lo que venga, no importa lo que pase, Él es el que me está cuidando, Él es el que me está proveyendo, nada me faltará. Voy a tener todo lo que necesito en el momento que lo necesite. Entonces no tengo por qué preocuparme. Tu esperanza no está en los políticos, tu esperanza no está en un negocio, tu esperanza no está en una escuela, tu esperanza no está en una organización, tu esperanza está en el pastor que te está diciendo: nunca te dejaré y nunca te abandonaré. Pon tu mirada en Él. Eso es lo que tú has dicho, Señor. Cada promesa del Señor nos lleva a orar, a clamar y a decirle al Señor: tú me dijiste que ibas a estar conmigo y tengo esta necesidad en este momento, pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad. Pero si tu voluntad es la provisión, entonces quiere decir que habrás de proveerme lo que yo necesito. Pero ¿sabes dónde está esa porción diaria? Dile al que está a tu lado: esa porción diaria está en el lugar secreto. Está en esa cámara donde te está esperando el proveedor, el pastor, el que quiere darte todas las cosas. Nunca te he dejado, nunca te he desamparado, pero ven, recoge el maná, no lo voy a poner en el plato, acércate. Martín Lutero decía: el Señor alimenta a todas las aves de la tierra, pero a ninguna le pone el alimento en el nido. Las aves salen y las buscan porque saben que hay provisión. Sigue diciendo el versículo 6: manténganse libres. Perdón, mi amor, estamos en el versículo 6. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Los hombres pueden confabular contra los hijos de Dios, pero los hijos de Dios no dependen de los planes de los hombres, dependen del Dios que está esperando para darnos la recompensa. Métete a la cámara secreta y Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas. Santiago capítulo 4, versículo 2 y versículo 3 dice lo siguiente. Santiago capítulo 4, versículo 2. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen, simplemente, dice Santiago, porque no piden. El siguiente versículo dice: y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Escucha bien, no sus propias necesidades, sino sus propias pasiones. Esas pasiones desordenadas que quiero que el Señor me bendiga para mostrarle a mi amigo que a mí sí me ama. Esas pasiones que dicen: si tuviera más dinero yo andaría de viaje y publicándolo en todas las redes para que vean que Dios está conmigo. Esas pasiones que dicen: cómo me da coraje que aquella hermana, aquel hermano que es más pecador que yo, tiene más cosas que yo, si yo fuera diferente. Esas pasiones que estorban o ennegrecen la verdadera voluntad de Dios. Dios quiere bendecirte, proveerte y darte lo que tú anhelas y necesitas, no para que tú te lleves la gloria, sino para que Él se lleve la gloria. Y eso cambia todo. Y cuando el Señor responda esa provisión que tú necesitas en este momento,
Primera de Timoteo capítulo 6 nos dice cómo tenemos que vivir entonces. Y con esto cerramos. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. El lenguaje del cielo es la provisión. Y muchas veces, hermanos, escuchamos a personas que dicen: yo no he hecho negocios deshonestos, hermanos, porque la bendición del Señor es la que no añade tristeza con ella. Y tienes toda la razón. La bendición del Señor no añade tristeza. Y cualquier cosa que buscas fuera de la voluntad de Dios, donde no hay honradez, donde no hay integridad, donde tienes que mentir, donde tienes que robar, donde tienes que engañar, tienes que pensar y saber que Dios no está ahí presente. Pero muchas veces vivimos en un conformismo donde ni siquiera se están supliendo las necesidades básicas y estamos con el corazón lleno de tristeza, pero decimos: esta es la bendición de Dios. Cuando la provisión no es palpable, es tiempo de encerrarnos en la recámara y pedirle al Señor la sabiduría para desarrollar los talentos que Él nos ha dado, para tomar el camino que Él nos está diciendo y para hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Alguien está aquí esta noche? Ahora, cuando el Señor ya responda, versículo 17, dice la palabra de Dios: a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes y ni pongan la esperanza en las riquezas. No pongas la esperanza en las bendiciones, porque pueden desaparecer también. No pongan la esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino que pongan su esperanza, ¿saben quién? En Dios, el dador de las riquezas. La capacidad para hacer riquezas es una bendición de Dios. ¿Me escuchó bien? La capacidad para hacer riquezas es una bendición de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice: acuérdate del Señor tu Dios, quien te da la capacidad de hacer riquezas. Pero amar esas riquezas es el mayor engaño del diablo. Así que debes de tener cuidado. Pon tu esperanza no en las riquezas. Pon tu esperanza en el dador de las riquezas. Porque cuando las riquezas caduquen, el dador seguirá vigente. Él seguirá ahí. Porque Él nos provee, dice la palabra de Dios, de todo en abundancia para que lo guardemos. ¿Eso dice? Porque Él nos provee en todo para que lo retengamos. Escucha, porque Él nos provee en todo, en abundancia, para que lo disfrutemos. Disfruta lo que el Señor te da. Se te antojaron unos tacos ahorita que empezamos, ve y cómetelos. No invites a toda la gente, pero ve y cómetelos. Yo cuando veo a una persona que está embarazada, a una mujer que está embarazada, no quiero que suene como algo equitativo, solamente las mujeres embarazan. Entonces, cuando veo a una mujer embarazada y siempre les digo, tienen que darle todo lo que ella pida. Esos 9 meses tienen que consentirla, lo que se le antoje. Ya la presión, el azúcar y todas esas cosas te preocupas después, ¿no es cierto? Pero consiente, disfruta. El 21 vamos a hablar más de esto, hermanos, pero nos casamos no para que nos sirvan. Nos casamos por el deseo natural que Dios ha puesto en nuestra vida de complacer a alguien más. Te casas no para que te complazcan, te casas para complacer.
Así que si usted es de la persona que piensa a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, necesitas meterte más a orar, porque esa es la mentira machista, pero no es el pensamiento de Dios. Según la Biblia, a la mujer todo el amor y todo el dinero. Yo pensé que iban a decir amén las mujeres. Tienes que proveer todo, porque Dios nos da todo para que lo disfrutemos. Disfruta el momento, disfruta el día, disfruta tu familia, disfruta las bendiciones, deleítate en el Señor, deleítate en las bendiciones, pero no pongas tu esperanza en ellas. Un día se van a acabar, pero el dador de las bendiciones es eterno. Él siempre va a estar ahí. Y si se acabó el dinero ahora, el proveedor no se acaba, mañana va a volver a proveer. Y si no guardé lo suficiente, no te preocupes, el proveedor tiene inmensas riquezas en gloria y tú estás en Cristo Jesús y esas riquezas son tuyas también. Empieza a tener la mentalidad del reino. ¿Despilfarramos entonces? No, tienes que pedirle sabiduría al Señor. ¿Alguien está aquí todavía, hermanos? Versículo 18. ¿Cómo se cuida el corazón? ¿Y cuál es la forma en la cual nosotros podemos testificar que es Dios nuestro proveedor? ¿Cómo podemos testificar que la provisión diaria está llegando a nuestra vida? Número 1, sin miedo. Y número 2, sin avaricia. Mándales que hagan el bien. Dice la palabra del Señor, que sean ricos en buenas obras. Hermano, es que Dios sabe que yo no me saco la lotería ni tengo mucho dinero, porque si me diera mucho dinero el Señor, yo me perdería. Ya te perdiste, hermano. O sea, la verdad es que ya te perdiste. No necesitas tener el dinero, tú solo estás diciendo que estás siguiendo a Dios solamente porque te tiene pobre. Porque creemos que si el Señor nos bendice en abundancia nos vamos a perder. Hermanos, la Biblia nos enseña cómo podemos administrar cuando la provisión, la abundancia y la riqueza llegue. Si no quieres que tu corazón se esclavice a las riquezas, tienes que ser rico en buenas obras. Ora para que el Señor bendiga a tus hijos. Ora para que el Señor prospere a tus hijos. Ora para que no les falte nada. Pero también enséñales cómo se debe administrar lo que el Señor pone en tus manos. Que sean ricos en buenas obras. Número 2. Que sean generosos con todo lo que tienen. Empieza con tu familia. El diezmo se divide en 3 partes. En Levítico y en Deuteronomio se nos habla acerca del diezmo, y el diezmo se divide en 3 partes. Lo primero es lo que vas a consagrar al Señor. Señor, esto es tuyo, no lo voy a tocar, no entra dentro del presupuesto, no es que le debo al agua, debo la luz, debo la Coppel y pues ni modo, Señor, ahora no te voy a dar a ti porque no me alcanza. El diezmo es, esto es tuyo, Señor, no está en tu presupuesto, está en la ordenanza de Dios, y eso es muy diferente. Y aunque no digan amén, así es. ¿Sí? El diezmo es del Señor. De ahí viene la otra parte, dice el Señor, apartarás el siguiente diezmo para disfrutarlo con tu familia. Deleítate con tu familia. Deuteronomio dice, te vas a ir debajo de un árbol, comprarás bebida dulce y comerás pan con higo y estarás con ellos y comprarás dátiles y comerás lo mejor con tu familia, porque así les estarás diciendo, Dios ha provisto. Así que si tu familia no está disfrutando de las riquezas que el Señor te está dando, algo está muy mal. Dios no nos llama a ser tacaños, ni ser avaros, ni ser codos. Dios nos llama a ser generosos, empezando con nuestra familia. Y la tercera parte del diezmo se daba para las viudas, para los huérfanos y para el extranjero. Dios mira todas las cosas para demandarnos a nosotros lo que Él mismo nos pone en las manos. Empieza a disfrutar lo que el Señor te da. Nunca vas a ser esclavo de las riquezas mientras obedezcas lo que el Señor te dice. Ser rico en buenas obras
sé generoso, empezando con tu familia, lo que es del Señor, con tu familia y a los necesitados. Y luego dice, y que siempre estén dispuestos a compartir lo que tienen. ¿Estás dispuesto a compartir lo que tienes? Volviendo a lo que dice el proverbista, hay quienes dan y siempre tienen las manos llenas. El que ayuda al necesitado será prosperado. El que bendice al pobre le hace un préstamo al Señor. Si el lenguaje del cielo es la provisión, no solamente es la provisión que recibo, sino la provisión que puedo dar en donde pertenezco. Si tu familia no está siendo bendecida con la provisión que Dios está poniendo, tienes que clamarle al Señor para que quiebre ese corazón y dejes de tener un pensamiento feminista o machista y te rindas al corazón generoso de Dios. A la mujer, todo el amor y todo el dinero. Amén. Disfruta las cosas. Cuando la Biblia dice, padres, no exasperen a sus hijos, la expresión que está diciendo el apóstol Pablo es, cada vez que Dios te bendiga, no escatimes en bendecir a tus hijos. Dales con abundancia y generosidad, que no se desesperen porque no tienen las cosas. Es un corazón generoso. Hace poco estaba hablando con un amigo mío que vive en Estados Unidos y me llamaba la atención. Él es de aquí de Sonora. Tiene muchos años allá en Estados Unidos y respetamos cada cultura, ¿verdad? Pero él me decía, mi hija acaba de cumplir 18 años. Mi hijo los va a cumplir en 1 año y medio. Y yo les he enseñado que yo como padre estoy aquí para ellos. Porque aquí dice, para muchas familias, según la cultura es, cuando llegan a la mayoría de edad, o cada hijo tiene que salir a buscar un lugar donde vivir, o si se van a quedar con el papá y la mamá, tienen que pagar renta y tienen que pagar la comida y tienen que contribuir para pagar el agua. Me dice, yo no les he enseñado eso a mis hijos. Yo les he enseñado que así como el Padre Celestial me está proveyendo a mí, yo quiero proveerlos a ellos mientras los tenga aquí en la casa. Es mi deleite y mi bendición proveerles lo que ellos necesitan. Tenemos que bendecir, principalmente a los que están cerca de nosotros, porque Dios nos da abundantemente todo para que lo disfrutemos. Provee, disfruta, deleítate, alégrate, gózate. No escatimes cuando se trate de bendecir. Cuando las riquezas lleguen, porque van a llegar. Porque muchos de ustedes que están aquí sentados, el Señor está abriendo puertas y va a empezar a bendecir de una manera tan sorprendente como no te imaginabas. Y si el Espíritu Santo nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, espero en el Señor que este corazón quede plasmado, estas palabras queden en tu corazón, y no te olvides que para que las riquezas no sean dueñas de tu vida, tienes que obedecer la palabra de Dios. Ser rico en buenas obras, sé generoso, empezando con tu familia. Dale a Dios lo que es de Dios. Sé fiel al Señor. Sé generoso con tu familia, con las personas que te rodean. Empieza a vivir así y siempre tendremos un corazón sano. Lo poco que tengas o lo mucho que tengas es la riqueza de otra persona y tú lo tienes ya. Dale gracias a Dios por ello. Comparte lo que tienes con aquellos que están cerca de ti. Si estás casado, bendice a tu esposa, bendice a tu esposo. Si tienes hijos, bendice a tus hijos. Si eres hijo o eres hija y estás todavía en casa, disfruta la bendición que Dios quiere darte a través de tus padres. Y si tú puedes bendecir a tus padres, también hazlo. El lenguaje del reino
es la provisión, tanto que recibimos como la provisión que podemos dar. Y muchas veces tus hijos son los que te van a empezar a bendecir. Alégrate por ello. Dale gracias a Dios por ello, porque ese es el lenguaje del reino. Amén. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por esta palabra. Que cada día pidamos este pan diario, porque lo necesitamos. Pero también estemos contentos por la provisión diaria del Señor, porque a través de ella glorificamos su nombre. Porque el que tiene mucho no le va a sobrar, y el que tiene poco no le va a hacer falta. Es la medida necesaria para suplir lo que nosotros necesitamos en el momento oportuno. Amado Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Te pedimos que cada uno de estos principios quede marcado en nuestro corazón. Señor, que seamos ricos en buenas obras, que seamos generosos, Señor, y que siempre estemos dispuestos a compartir lo que tenemos. Señor, que seamos familias que puedan inspirar a otras familias, no por la inteligencia ni por la capacidad natural, sino por la obediencia que tenemos, Señor, a tu palabra. Señor, el alimento diario se vea reflejado en cada mesa, en cada alacena, Señor, y en cada lugar. Aquello que está trayendo, Señor, preocupación, angustia o aflicción a la vida de tus hijos, te pedimos, Señor, que tú obres, que nos permitas mirar los talentos, Señor, que has depositado sobre nosotros y que podamos desarrollarlos, Señor, al 100% para tu gloria, para el beneficio de los que nos rodean y para la provisión que tú tienes para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos, a mirar la capacidad que nos has dado y a aprovechar, Señor, cada capacidad que tenemos. Permítenos ser fieles, permítenos ser generosos y permítenos estar dispuestos a compartir sin temor de aquello que tú nos das. Te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.